Alberto Laiseca nació en Camilo Aldao porque el doctor se instaló aquí. El doctor Laiseca se instaló en Camilo Aldao en una época en que había muy pocos médicos, en la década del 40. Y luego primero vino solo, después trajo a la esposa, que era una pariente suya, creo que era una prima de él, prima o prima segunda. Y tuvieron este único hijo, Alberto, que nació en Rosario, pero porque acá no había elementos, no había medios, la mamá era delicada de salud. Así que nació en Rosario y lo trajeron después a vivir aquí. Alberto se crió acá en Camilo Aldao, fue a la escuela fiscal. La madre murió cuando él era muy pequeño. Yo ahora no recuerdo cuántos años tenía, pero era muy, muy chiquito. Y siempre se crió con las personas que trabajaban en la casa del doctor Laiseca. Tuvo varias mamás postizas, diríamos, que se preocuparon por él, y se preocuparon mucho. Una era Pía Viruchese, o Viruchese, sí, hermana de la señora de Gironazzi, de la Bebi, que es amiga nuestra de aquí del pueblo, una de las hermanas mayores. Trabajaba del doctor Laiseca y luego quedó directamente como, niñera, institutriz, en fin. Fue la que le ayudó, la que le enseñó las primeras letras. Todos los que la conocieron dicen que era una mujer excepcional. Pero esta mujer también se le murió cuando era muy joven. Enfermó de improviso con una enfermedad muy grave, creo que tenía un cáncer cerebral, una cosa así, y murió siendo muy joven. Alberto vio morir a Pía porque murió en su casa. Así que tuvo una infancia muy triste, porque se le muere su mamá biológica y luego su mamá de crianza. Y siguió con otras empleadas que tuvo el doctor Laiseca. Yo recuerdo cuando era chica que ahí trabajaba Elsa Acuña. Elsa Acuña, no sé si vive todavía, luego se fue a Corral de Busto. Cuando el doctor dejó la casa, ella partió para Corral de Busto. Fue siempre ama de llave y la persona que trabajó y ayudó a Alberto en su adolescencia. Para ubicarnos, Alberto fue al secundario, que acá no había escuela secundaria en los primeros años del 50. Él iba con un grupo de compañeros, de amigos a Corral de Busto. Tenían una rural, me acuerdo, como un sueño, muy antigua. Iban los muchachos de la edad de él. Yo les puedo mencionar, recuerdo que iban Chuno Cariñano, a ver, Nino Miriani, el negro Miriani, el doctor Alberione, no doctor, Alberione es agrimensor, el ingeniero Alberione, Stutz, el más chico de los Stutz, ¿qué otra persona iba? Nucho Bonancea, la mayoría de ellos ya no está. Y eran personas jóvenes, murieron todos muy jóvenes. Iba esta rural llena y llevaban una única chica, que era Ana María Cavaglia, que tampoco ya existe, no está viva, que estudiaba de maestra, porque el magisterio estaba precisamente en Corral de Busto, acá no teníamos nada. Además, los caminos eran de tierra, así que iban cuando los caminos estaban buenos. Y así terminó los estudios secundarios. Luego se fue de Camilo Aldao, Alberto. Creo que se fue a Rosario. Y de ahí estuvo en Rosario, en Buenos Aires. Participó en cuanto trabajo y actividad le interesaba, porque era un
una persona que se interesaba por todo, especialmente por la vida social, cómo trabajaba la gente. Y él no solamente lo leía o lo veía de afuera, sino que se involucraba. Alberto Laiseca trabajó en la zafra en Tucumán, junto con los obreros del azúcar. Y como esa actividad hizo otras por el norte argentino. Fue linchera porque quería saber o experimentar lo que vivía un linchera. Así que anduvo por la zona, mendigando por los campos. También hizo eso. Y todo lo volcó en sus cuentos y en sus libros. Es decir, que los cuentos que él escribió, que pertenecen a lo que nosotros o la crítica llamó realismo desmesurado, no era tan desmesurado, porque fue la realidad que él vivió. Él adornó esa realidad con su expresión literaria, por supuesto. No lo cuenta crudamente como es, sino que le dio otro matiz. Pero él experimentó todo lo que escribió. Sabía cómo vivía la gente, no era que lo conocía por la lectura. Él iba, él se vistió de linchera, tomó un atadito de ropa y se fue por los campos a pedir para ver cómo lo trataba la gente. Estuvo en la casa de una tía mía en el campo y le dijo, charlando, le dijo, yo soy el hijo del doctor Laiseca. Mi tía casi se cae cuando lo vio y después de darle agua, pedía agua. César, ¿cuál es el domicilio donde vivía esta gente en aquel momento, en el año 41, cuando nació Laiseca? Sí, era la casa esta de 2 plantas, que ahora creo que pertenece al señor Poet. Bien. Siempre vivieron ahí. Bien. Aquí cuando estuvieron en Camilo Aldao siempre vivieron en esa casa. Una casa que hizo la familia Bricio. Los Bricio, creo que era Santiago Bricio, el dueño de la casa de la esquina, de donde está el duende. Esa casa es más que histórica, tiene más de 100 años. Bricio tenía allí un cuarto de manzana. Entonces construyó otras viviendas para alquilar. Y le construyó esa casa para el doctor Laiseca. Así que siempre se la alquiló. El doctor Laiseca fue siempre una persona de escasos recursos, porque era muy generoso, muy abierto, ejercía la medicina por vocación, no por interés económico. Nunca tuvo una propiedad, solamente en sus últimos años una casa en Córdoba, en Carlos Paz creo que estaba, donde terminó sus días, ¿no? El doctor. Alberto se fue y ya no regresó más definitivamente acá, a Camilo Aldao. Solamente vino en visitas así esporádicas. Por suerte, bueno, César, su literatura está siendo muy valorada últimamente. Sí, justamente eso te iba a decir. Muy, muy valorada. Los críticos la ubicaron como literariamente como realismo desmesurado. Es muy simbólica, muy simbólica. Puede haber personas, como por ejemplo Petita Diche, les puede hablar muy bien de la literatura de Laiseca, Petronata Diche. Ella leyó sus libros. Yo intenté darles cuentos a los chicos en la escuela, pero son muy difíciles de entender. Es el Borges camilense, muy difícil de entender por lo simbólico que es. Cada elemento que él utiliza en sus cuentos traducen otra significación. Hay que entender mucho, hay que saber mucho para poder entender todo eso. Pero la crítica, los grandes críticos lo están valorando muchísimo.
muchísimo, muchísimo. Yo creo que ahora con su muerte, siendo todavía un hombre joven, 75 años, va a lograr lo máximo con sus obras. Sus obras se van a reeditar, evidentemente. Es un escritor valorado a nivel nacional e internacional, pero valorado por los críticos, por la gente que entiende, que conoce. No es popular, no es para cualquiera la literatura. Se puede, no es, hay que conocer muy bien su pensamiento, su filosofía, para poder entender. Pregúntenle a Petrona. Bien. Ella leyó todos sus libros. Sí, ya para ir un poco redondeando lo que ha sido esta historia del doctor Laiseca también, del escritor, de Alberto Laiseca, sí. Lo que tiene que ver con nuestra localidad, que él ha nacido aquí hace poco tiempo atrás, cuando vino a visitar a la escuela fue nombrado ciudadano ilustre de Camilo Aldao, ¿verdad? Sí, la municipalidad lo nombró ciudadano ilustre, porque que este escritor famoso a nivel internacional haya nacido y se haya criado y se haya formado y formó su pensamiento aquí, porque eso es lo importante. Él lo que vivió acá lo volcó en sus cuentos, lo que vivió acá en Camilo Aldao, en la zona. Él siempre contó, las pocas veces que yo estuve en reuniones con él, porque siempre me invitaban cuando venía, siempre dijo que todas esas historias de aparecidos, de alucinados, de luces malas, de brujas, todo lo aprendió acá en Camilo. Él dice que ahí cerca de su casa vivían unas viejitas muy grandes, y yo ya me imagino quiénes eran, y él que era chico y estaba solo y tenía miedo porque pasaba buena parte del día en soledad, escuchaba lo que ellas contaban, esas leyendas, esas historias de luces malas que aparecían por los campos, y su cerebro trabajaba y pensaba y creía todo eso. Y luego cuando se iba a dormir tenía que subir una escalera empinada. Cuando llegaba a la parte central de la escalera, que la escalera daba como un giro, rotaba para otro lado, ahí en ese espacio oscuro, donde ya no llegaba la luz, le entraba un miedo que empezaba a temblar. Eso contó él. Y todo eso, todo lo que él pensaba cuando estaba solo en la cama, de niño, todo eso alimentó su espíritu y alimentó su cerebro de tal manera que luego tuvo allí el material, las fuentes del material para sus cuentos. Todo eso lo sacó de aquí. Exacto. Así que Camilo Aldao fue el que lo impulsó a todo esto. La vida triste que tuvo y todo lo que escuchaba. No tenía una mamá que le dijera, no creas en todas esas cosas o no lo tomes así. No. Él cuando estaba solo pensaba y pensaba, eso lo contaba él. Y eso después lo volcó en la literatura. Era una persona, creo que era una persona completamente apartada del dinero, del lujo. Nunca le interesó nada de todo eso. Un escritor entregado a la literatura. Escribía de noche y dormía de día. De noche, cuando estaba todo sereno y no había ruidos, él escribía. De día dormía. Así que bueno, yo es lo único que les puedo contar. Sus cuentos de terror, muchos de ustedes los habrán escuchado por televisión. Sí, estuvo a través llamaban la atención de una manera
extraordinaria cómo atraían especialmente a los adolescentes, a los niños y a los hombres también, porque los empresarios en estas reuniones de fin de año lo contrataban y lo llevaban en avión de un lado para el otro. Viajaba en avión para contar cuentos en reuniones empresariales. Así que su libro Los Soria, que tiene como 1400 páginas, es famosísimo. Está considerada una de las obras cumbres de la literatura argentina. Y una de las más extensas. Sí, una de las más extensas. Y cumbre, el proceso que tiene, la estructura que tiene, la simbología que tiene. Así que es muy valorada por la crítica. Yo creo que ahora tenemos que leer los diarios, leer todo lo que se va a decir de él y vamos a entenderlo mucho más. Por eso te decía hacer esta nota, porque en todos los medios de comunicación donde hoy recuerdan a Alberto Laiseka, está en todos los lugares nombrado nuestro pueblo como el nacimiento de su literatura, como vos lo decías. Pasó su infancia en Camilo Aldao, un pueblo ubicado entre las provincias de Córdoba y Santa Fe, que lo declaró ciudadano ilustre. El lugar lo marcó profundamente por los hechos fundamentales. Dice, fue la zona donde comenzó a imaginar historias y donde experimentó una tormentosa relación con su padre, dice. Sí, siempre tuvo problemas con su papá. El padre por ahí no lo entendía, porque el padre era una persona práctica, de trabajo, entregada a la salud y a los enfermos, y a lo mejor por ahí no lo cuidó o no se entregó a él como debía haberse entregado. Pero los padres de antes eran muy rectos, eran así, querían lo mejor para sus hijos, pero por ahí le faltaba un poco de ternura, ¿no? Que era lo que él necesitaba. Bueno, en fin, yo creo que de ahora en adelante se lo va a valorar y se lo va a elevar en todos los aspectos. Como persona, porque como les digo, nunca fue interesado en nada, nunca le interesó el dinero. Vivía sencillamente en un departamentito de un ambiente, creo que tenía un ambiente o dos ambientes, pero más que eso, con su gato y nada más. Tiene una hija que es bióloga muy bella, tuvo varias esposas, dos por lo menos, 2 o 3, no sé cuántas. Pero, en fin, es un orgullo para Camilo Aldao tener a un escritor de este calibre, ¿no? Realmente. Es una pena su muerte, pero su salud estaba muy quebrantada. Hace un tiempo largo ya que venía sufriendo mucho. Problemas de físicos, de huesos, de artrosis, no sé cuál era en realidad, pero caminaba con mucha dificultad.